ver cómo se clasifican los ingresos. Hoy haremos el preámbulo de esta parte. Luego hablaremos de los costos, los gastos y estas cuentas de orden que son como informativas de elementos que pueden a futuro afectar la entidad. En cuanto a antecedentes, pues ustedes habíamos hablado que hay un catálogo general de cuentas exclusivo para las empresas que cotizan en bolsa, las que no cotizan, las entidades del gobierno y las empresas en liquidación. Dentro de ese marco normativo, como el enfoque es entidades del gobierno, pues nos aplica esta versión que es la 2015, la versión 15-2015, que ustedes recuerdan que entramos a la página de la contaduría y les mostré allí donde estaban los regímenes de contabilidad y ahí he extraído toda la información de este tema. En pasadas sesiones hablamos del estado de situación financiera. Habíamos dicho de que este catálogo general de cuentas se divide en clases. Todas las clases que empiezan por 1 son activos, los que empiezan por 2 son pasivos, los que empiezan por 3 son patrimonio. Y este fue el tema que cerramos con la explicación de esos indicadores. Hoy nos vamos a meter a esta segunda parte y entonces dentro de este catálogo general de cuentas, todas las clases que empiezan por 4 serán ingresos, las que inician por 5 serán gastos, las que inician por 6 serán costos de venta y lo que es 7 es los costos de transformación. Y de lado nos quedan pues las que empiezan por 8 y 9, que son cuentas más bien aclaratorias de elementos que a futuro pueden afectar la compañía. Entonces nos vamos a adentrar a lo que son los ingresos. Entonces, de acuerdo a este catálogo general, hay una estructura. Primero son las clases y estas clases se subdividen en grupos. Entonces, la clase 4, que es la que estamos viendo, es la de ingresos y dentro de esa clase de ingresos hay un primer grupo que es la 41, que se llama ingresos fiscales. Pero antes de eso, yo les contextualizo con un elemento que yo tenía aquí. A ver, veamos. Deme un minutico, a ver, Candelaria. Yo les muestro primero el panorama pues general y luego nos metemos allí. Es uno, este va a ser el otro. Y este el tercero, ok. Listo.
Ahí están viendo una pantalla en blanco, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces, aquí tenemos los ingresos de Bogotá, ¿cierto? Del Distrito Capital de Bogotá. Entonces, mire que ya sabemos que la clase 4 son ingresos y mire, aquí tenemos los grupos, 41 fiscales, 42 venta de bienes, 43 venta de servicios, 44 las transferencias o los recursos que recibe el municipio, 47 operaciones interinstitucionales, que son recursos que se mueven entre las mismas dependencias de la Alcaldía de Bogotá y otros ingresos. Usted mire que hay una codificación. Dentro de cada uno de estos grupos tenemos las cuentas, pues impuestos, contribuciones, en bienes, bienes comercializados, en venta de servicios, otros servicios, transferencias, lo que reciben los municipios del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, otras transferencias por otro tipo de entidades, las operaciones que hay dentro de las mismas instituciones y otros ingresos, es como el de la ciudad de Bogotá. Ahora tenemos aquí, por ejemplo, el SENA. Entonces, mire que el SENA ya no tiene toda esa cantidad de grupos. Tenemos ingresos fiscales, transferencias, operaciones institucionales y otros ingresos, pero mire que aquí ya no tenemos, por ejemplo, ni venta de bienes ni venta de servicios. Entonces, no todas las entidades utilizan como todos los grupos. Y vamos a mirar, por ejemplo, Candelaria. Esta es Candelaria. Mire qué Candelaria tiene. Y miren cómo presentan la información. Este señor aquí sí le pone el código. Este también le pone el código, pero por lo menos el municipio de Candelaria no le pone códigos. Entonces tiene ingresos fiscales, que son estos mismos 41. Transferencias y subvenciones, que son estas 44. Y otros ingresos, que entraría a ser este 48. Entonces, como para que tengan en cuenta que no todas las entidades utilizan todos los rubros, eso depende pues de la especialidad que tenga el municipio y la especialidad que tenga la entidad. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, lo que más pesa son los ingresos fiscales. De estos 28 billones, 16 billones son por ingresos fiscales en el tema de impuestos. Si yo hablara de un hospital, pues el hospital no tiene impuestos, pero sí presta servicios, entonces ya no sería el más importante los ingresos fiscales, sino que sería más importante venta de servicios. Si hablo de la industria de licores del Valle, pues ya no sería más importante ni los fiscales ni los servicios, sino que sería la venta de bienes, porque él vende productos. Entonces la relación y el peso de cada una de estas cuentas dependerá del modelo de operación, que es lo que les he dicho siempre, de todo que no puedo tener un estándar entre municipios, empresas industriales o empresas sociales del Estado. Cada una tiene una estructura diferente y un modelo de operación diferente. ¿Preguntas sobre esto que he comentado de las generalidades de los ingresos? ¿Es clara la diferencia entre unos y otros? Bueno, parece que sí. Entonces me vuelvo acá. Sí, profe. Entonces me voy a adentrar a estos ingresos fiscales. Ya les he mostrado aquí pues todo el bosque y nos vamos a meter en este arbolito solamente, ingresos fiscales. Entonces, ¿qué son los ingresos fiscales? Esta dice que es los ingresos obtenidos por la entidad a través de la aplicación de una ley. Es decir, todo lo que yo cobro por ingresos fiscales debe estar respaldado por una norma que sustenta su cobro. Bueno, ustedes no han visto presupuesto, pero cuando vean el tema de presupuesto entenderán que hay una norma que dice que sin ley no hay impuesto. Para que el impuesto opere, tiene que haber de por medio una ley que lo autorice. Entonces menciona que son ingresos fiscales esos que obedecen a la aplicación de una ley, que es la que sustenta el cobro
de ese concepto que es impositivo. Entonces, ingresos fiscales es básicamente impuestos. Ahora, tenemos la clase 4 que es de ingresos y estamos dentro del grupo 41 que son ingresos fiscales. Estos ingresos fiscales a su vez se subdividen en la 4105, que son ingresos fiscales tributarios o conocidos como impuesto. La principal característica de estos ingresos fiscales tributarios es que estos los impone el Estado sin ninguna contraprestación, es decir, usted particularmente no recibe nada a cambio, por eso se llaman impuestos. Y dentro de esta clase 4 del grupo 41, de la 4105 que se llama ingresos tributarios fiscales, hay una clasificación que son esos ingresos fiscales tributarios directos. Se dice que son directos porque recaen sobre la persona. Y cuando digo que recaen sobre la persona, si es una persona natural, andan buscando su cédula de ciudadanía. Con base en ese documento es que empiezan a hacerle el registro de todos esos ingresos. Si yo hablara de una persona jurídica, ¿qué sería? Directo. ¿Qué cosa? Profe, sería el NID. Exacto, el El número de código de identificación verificación. tributaria, ¿cierto? Entonces, se dice que son impuestos directos porque andan buscando números de cédulas y andan buscando NIDs para poderlos grabar. Entonces, ejemplos de esos impuestos directos. Entonces, ¿por qué se dice que son directos? Porque andan buscando los ingresos que usted tiene o las propiedades que usted tiene. Y estos impuestos directos no consultan la capacidad de pago. Perdón, sí consultan la capacidad de pago. Entonces, digamos de que aquí hay una proporcionalidad. Quien tiene más ingreso debe pagar más. Quien tiene más propiedades debe pagar más. A eso se refiere que consulta la capacidad de pago. Ejemplos de esos: el impuesto a la riqueza, el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, el predial, son ejemplos de impuestos directos que hacen parte de los ingresos fiscales tributarios que están dentro del grupo de ingresos fiscales y que pertenecen a la clase 4 en la contabilidad. ¿Preguntas de esto? Muy claro, ¿verdad? Ahora, como si hay impuestos directos, pues también debe haber impuestos indirectos. Y entonces estos impuestos indirectos ya no recaen sobre la persona, es decir, no anda buscando cédulas de ciudadanía y NIT, sino que no recaen sobre la persona, sino que recaen sobre la actividad. Por ejemplo, la actividad de comerciante o de productor o de prestador de servicios. Estos impuestos indirectos no consultan la capacidad de pago, por ejemplo, el IVA, que básicamente es el impuesto al consumo. Entonces vamos a poner que Juliet va y se compra un Ferrari. Y entonces el Ferrari vale 500 millones de pesos. El Estado asume que si Juliet tiene para comprarse un Ferrari, pues obviamente tiene para pagar el impuesto, es decir, no le consulta eso, porque esto está grabando es la actividad. El ejemplo más claro de ese impuesto indirecto es el IVA. ¿Que cómo funciona el IVA? Entonces el IVA, por ejemplo, en el consumo de licores, el IVA lo que hace es que en el proceso de producción aquí lo graba. Apenas la bebida sale del área de producción a la parte de comercialización, aquí cae el impuesto. Se paga aquí en este momento en que sale de producción. Entonces el IVA es el 19%. Y el productor pues no va a ser más bobo, él
al precio, digamos que este es el precio que él tiene y a ese precio le incrementa el 19%. Y entonces el comercializador tiene el señor de la tienda, ¿cierto? El que vende allá en la esquina en la tienda. Entonces el señor de la tienda, pues él tiene, a él le venden a un precio, pero este comercializador le traslada al señor de la tienda también el 19%. Y el señor de la tienda, que es el que le vende a Pepito Pérez, él no va a ser bobo. Hay un precio, pero el señor de la tienda también le incrementa el 19%. Entonces, al final, ¿quién termina pagando ese impuesto? El consumidor. Profe, el consumidor. ¿Cierto? Claro, porque este señor le paga a este le paga a y este le paga a este. Entonces, ahí es donde se graba, a pesar que el impuesto está grabado es a este señor, pero él lo que hace es que se lo va tirando a la siguiente línea de la cadena. Bueno, entonces estos son los ingresos, bueno, volvamos, clase 4, que son ingresos, grupo 41, ingresos fiscales, 4105, ingresos fiscales tributarios, que pueden ser directos o indirectos. Pero también tenemos los 4110, que son ingresos fiscales no tributarios. Y la gran característica de estos no tributarios es que estos de acá eran sin ninguna contraprestación. Y estos de aquí sí hay alguna contraprestación, usted sí recibe algún beneficio. Ejemplos de esos tenemos, por ejemplo, las tasas aeroportuarias. El próximo fin de semana usted le da por irse a disfrutar un poquito de Playa Marisol y se va para San Andrés. Cuando usted llega al aeropuerto de Palmira, usted le cobran el tiquete y le cobran una tasa aeroportuaria. Ese cobro de esa tasa es un ingreso fiscal no tributario. Usted está recibiendo una contraprestación, usted está pagando allí el poder hacer uso del aeropuerto. Otro ejemplo de ingresos fiscales no tributarios es cuando uno incumple las normas y es entonces multado o sancionado. Pues las fotomultas, ese es un ingreso fiscal no tributario. Otro caso muy típico es el de las contribuciones por valorización. ¿Cómo opera esto? Cuando un municipio pues no tiene los recursos suficientes para hacer la inversión, entonces quiere hacer uso de la valorización como un esquema para financiar obras. Voy a poner un ejemplo aquí. Hagámoslo en otro sentido. Entonces vamos a poner el caso de la señorita Amy, que ya se mejoró de la garganta, entonces ya tiene una casa aquí. Y este es un camino de herradura, destapado, la gente evita pasar por ahí porque además es una zona muy peligrosa. Sin embargo, hay un proyecto y es decir, ese es un camino que es necesario para comunicar del punto A al punto B o para conectar dos municipios. Entonces lo que dice el gobierno, listo, vamos a hacer a pavimentar esta carretera por el esquema de valorización. Entonces, una vez se hace la obra, se pavimenta, entonces ponen las iluminaciones, entonces hay más fluido vehicular, hay más tráfico, circulación de personas, entonces se vuelve una zona mucho más confluida. Aquí empiezan a haber ya entonces negocios, empieza a haber turismo, empieza a haber desarrollo, estas obras empiezan a generar empleo y todas estas nuevas condiciones hacen que cada metro cuadrado de este terreno que está muy cerca de esa nueva carretera valga más. Se ha valorizado ese predio. Entonces esa casa de la señora Amy tiene un mayor valor gracias a esa obra que hizo el Estado. Entonces a ella le toca pagar un pedacito de contribución por valorización. Y así fue el esquema con que se financiaron en la primera alcaldía Jorge Iván las famosas megaobras.
donde las personas que estaban más cerca a donde se hacía la obra iban pagando un porcentaje pues, de impuesto por esa valorización. Entonces, ese otro esquema fiscal no tributario que recordemos que es algo que se impone, pero que el usuario recibe alguna contraprestación por ello. ¿Preguntas frente a estos dos? ¿Es claro? Bueno, parece que sí. Sí, profe, sí. Entonces, esos son los ingresos fiscales. Entonces, miremos cosas acá. En el de Bogotá, por ejemplo, ingresos fiscales son totalmente claros. Mire, 4105, los impuestos, 4110, contribuciones, tasas, es decir, estos primeros son los tributarios y estos segundos son los no tributarios. Y devoluciones y descuentos. Claro, cuando a la gente le facturan el impuesto o la tasa o la contribución, pues entonces la gente hace reclamaciones porque le cobraron de más, porque le cobraron de menos, y es como un valor negativo. Entonces, si analizáramos Bogotá, dentro del grupo de los ingresos fiscales, ¿cuáles son los que más pesan de estos tres? Los impuestos, profe. Obviamente los impuestos, ¿cierto? Ahora, si yo me vengo para acá, para el SENA, mire que tenemos unos ingresos. Miren que ellos no tienen los 4105, ¿sí ven? Ellos no tienen 4105. ¿Por qué? Porque el SENA no cobra impuestos, pero sí tienen unos no tributarios, que es contribuciones, tasas, y mire que ellos tienen aquí aportes sobre la nómina, cosas que no tenía aquí la ciudad de Bogotá. Y si nos vamos acá a Candelaria, mire que ellos sí tienen los ingresos fiscales, los tributarios y los no tributarios. Pero miren lo que dicen, total ingresos sin contraprestación. Esto es un error, porque los únicos ingresos que tengo sin contraprestación son los tributarios, estos de aquí. En los no tributarios son esos donde sí yo recibo alguna contribución del Estado. Entonces, esto es un error. Y en el estado de resultados de Candelaria, esto es falso. 71 más 57 le da 128. Esto es un error. Esto aquí. Los únicos sin contraprestación son estos 63.000. De ahí para allá, los otros no. ¿Queda claro esa parte? Sí, profe, claro. Siguiente grupo, 42. Todos los que empiezan por 42. Pues venta de bienes, como su nombre lo indica, son los recursos que obtiene la entidad por la comercialización de bienes adquiridos o producidos. Voy a dar el caso de Encali. Las entidades compran algunos bienes y algunos son para comercializarlos, es decir, son bienes que yo no los compré para quedarme con ellos. Por ejemplo, en Cali compro un computador y esa compra de ese computador pues es para darle dotación a un funcionario para que trabaje. Entonces esa es la adquisición de un bien. Pero también la empresa compra unos medidores de agua y de energía. Pero esos medidores, a diferencia del computador, que la empresa quiere quedarse con el computador para utilizarlo, los medidores los compra únicamente para comercializarlos, o en otras palabras, para revenderlo. Entonces, en Cali sí tiene dentro de sus ingresos un rubro que se llama venta de bienes. Algunos municipios no tienen ese concepto de venta de bienes porque ellos no venden ningún tipo de bien. Y el otro concepto es venta de servicios.
representa los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de la prestación de servicios, que era lo que yo les decía. En un municipio, estos ingresos fiscales son los que más pesan. En los municipios, en los departamentos. Esta venta de bienes son particularmente más importantes en empresas industriales y comerciales del Estado. Por ejemplo, Ecopetrol, la mayor fuente de ingresos es por la venta de petróleo, que es un bien. Si yo hablara de venta de servicios, pues este rubro es mucho más importante, por ejemplo, en un hospital, que es el que más pesa. Entonces, dependiendo de cuál sea la actividad, el objeto social, en algunas entidades pueden ser más importantes los ingresos fiscales o en otra la venta de bienes o en otra la venta de servicios. Para que tenga en cuenta si usted tiene una entidad que vende un bien, que vende un servicio o es una entidad que simplemente se sostiene de los impuestos. El otro rubro importantísimo es el de las transferencias. Y este es también supremamente fuerte en los municipios y los departamentos. Porque aquí, en estas transferencias, es el dinero que les llega a los municipios y a los departamentos por el sistema general de participaciones, por el SGP, y por el sistema general de regalías. Entonces, hay unos municipios que, por ejemplo, la proporción de los ingresos es, si es un municipio que tiene solvencia financiera, los ingresos fiscales pueden pesar el 50% y las transferencias que recibe de la nación pueden ser el 50%. Ejemplo, Cali, ejemplo, Barranquilla, ejemplo, Bucaramanga. Pero si hablamos de un municipio, por ejemplo, como el Dobio, pues los recursos de la nación pueden ser, o las transferencias pueden ser el 80%, mientras que los ingresos fiscales pueden ser solamente el 20%. A medida que estas transferencias pesan más o son mayores, los municipios empiezan a ser más dependientes. Entonces usted debería analizar en sus ingresos si recibe transferencias, cuánto pesan en el total de los ingresos. Entonces nos dice que descripción representa los ingresos que se originan en transacciones sin contraprestación con terceros, es decir, recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, en este caso la nación. Entonces, dentro de este 44 usted va a encontrar el 4408, Sistema General de Participaciones. Que sabemos que el Sistema General de Participaciones es el recurso que da la nación para educación, para salud, para ampliación de cobertura, y hay unos que reciben un recurso para saneamiento básico. 4408, Sistema General de Participaciones. Miremos acá, por ejemplo. Mire que los ingresos de Bogotá, de 28 billones, lo que ellos reciben de participaciones es 3. Y entre todas las subvenciones, entre todas las cuentas 44, de 28 reciben 6 billones. ¿Qué porcentaje es 6 billones de 28? Hola, ¿se fueron?
¿Qué porcentaje es 6 de 28? Está entre el 20 y el 25, profe. Exactamente no sé cuál es. Es el 21%. Es decir que Bogotá depende de la nación solamente en el 20%, porque el grueso está acá. Pero si yo me vengo para una entidad, por ejemplo, como el SENA, 4408. A ver, veamos. Ah, no, mire que ni siquiera la tiene. Pero bueno, las transferencias. No tiene, claro, porque el SENA no va a recibir del Sistema General de Participaciones. Pero mire que la cuenta de transferencia en el SENA de 1 billón recibe 10.000 millones, ¿no? Tampoco es tan representativo. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿de dónde llega la plata del SENA? Cuando una Para persona tiene fiscales. los parafiscales, es decir, todos los trabajadores les descuentan para el SENA, para bienestar familiar y para las cajas de compensación. Es decir, mire que por eso la mayor fuente es aporte sobre la nómina, porque para el caso del SENA, él no se alimenta ni de impuestos ni de transferencias, sino que tiene una alimentación directa que le da la ley con los aportes sobre la nómina. Vámonos para el caso de Candelaria. Mire que los ingresos fiscales son 71.000 millones y las transferencias son 57. Es decir, de que pesa bastante las transferencias. Es decir, esto viene siendo casi el 40% más o menos, mientras que en Bogotá las transferencias solamente pesaban el 20%. Entonces, a medida que estas transferencias pesan más, la entidad empieza a ser más dependiente de la nación. Entonces, ya tenemos el primer grupo, 4408. Profe, disculpe, cuando usted dice dependiente, es que, por ejemplo, ¿qué le pasa a Candelaria? Pues Candelaria depende más de la nación que Bogotá. Bogotá es más independiente. La próxima semana que trabajemos con la plantilla, ahí vamos a poder hacer los comparativos entre los diferentes municipios y las entidades que ustedes tienen acá. Entonces, transferencias 4408, Sistema General de Participaciones, 4413, Sistema General de Regalías, y 4421, que es Sistema General de Seguridad y Salud, que es la plata que reciben de la nación, confinanciando por parte de la nación, pues el tema de la salud, que es el gran debate que hay ahora, pues de los recursos que se transfieren y que se quedan en el sistema de salud, parte como en las EPS. Entonces, estas son las principales fuentes de recursos que llegan a las entidades, sobre todo a los municipios y departamentos desde la nación a través del esquema de transferencias. Profe, buenos días. Sí, Sí, profe, le habla Edington, concejal de acá de Buenos Aires, también haciendo parte pues, de la clase, ¿no? sí, señor. Yo quiero de pronto aportar alguna anuencia en el marco de los presupuestos. Por ejemplo, acá en el departamento del Cauca, básicamente en mi departamento, y en un municipio que es Buenos Aires, acá pues obviamente pues, un municipio de esta categoría, que realmente pues no tiene recursos propios, únicamente son las bombas de gasolina, ya pues que han aumentado básicamente pues, por los cultivos ilícitos, y eso básicamente es lo que son recursos pues, de propios. Pero también, como un municipio minero, recibe una transferencia importante, ¿no? Acá, por ejemplo, el sistema general de regalía, pues también son considerables. Obviamente son los recursos que son más mayúsculos, donde realmente pues, se hacen la obra más significante acá en nuestro municipio. También teniendo en cuenta que hay un rubro también que es de recursos de la salud, que esos son su situación de fondo, son recursos que realmente no entran directamente
a que el Consejo Municipal lo dé viabilidad, sino que son recursos que vienen directamente, vienen directamente digamos, a la EPS, directamente. A la entidad, sí. Ustedes solamente ven pasar. Sí, obviamente, apenas debemos pasar y más, no tenemos mucho, sí. Entonces, ese aporte, profe, y hay muchas cosas más que se puede, digamos, contextualizar frente al tema, pero bueno, ahí estaremos y en el marco de las clases, pues ahí estaremos aportando un granito de arena para también, pues, darle un poquito de anuencia y conocimiento a los compañeros, pues, de que a lo que se vive acá día, básicamente en el departamento del Cauca y básicamente en nuestro municipio de Buenos Aires. Muchas gracias. Vale, vale. Pues ya en vista de eso también, ¿tú con qué entidad estás trabajando para el informe? Ahí estamos estoy con la compañía de Dayana, ya incluso ya tenemos, nos toque el 7, ya tenemos bastante, ya estamos esperando pues que nos toque pues Pero ¿con qué entidad están haciendo el informe? Ya, incluso, venga, ya hemos cogido entidades, lo que pasa es que hemos escogido una empresa, yo escogí una y la compañía otra, y no que nos tenemos que poner de acuerdo para ya que al mañana, lunes, ya contextualizar con cuánto nos quedamos, ¿no? Pero entonces yo Vale. que ya, ¿listo? Listo, ok, vale, gracias por tu aporte. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces teníamos ya primer grupo, ingresos fiscales, 42 ventas, 43 ventas de servicios, 44 transferencias, y vamos con operaciones interinstitucionales. Entonces dice que representa los fondos recibidos por la entidad en efectivo o equivalente de tesorería centralizada del mismo nivel. Entonces yo tengo aquí el distrito de Santiago de Cali y dentro del distrito, entonces pueden haber dependencias, no sé, la Secretaría de Educación, y por acá tengo la Secretaría de Infraestructura. Entonces, dentro del mismo nivel que es el distrito, pues puede haber cruces de recursos. Entonces, de pronto, digamos de que hay un proyecto y ese proyecto pues vincula a las dos entidades y entre las dos tienen que financiarla. Entonces, este señor de educación dice, mire, este recurso se lo voy a trasladar a usted y usted hace todo el proyecto en común. Entonces, son cuentas que se dan entre dos entidades del mismo nivel territorial. O sea que cuando uno mira el distrito, pues sí, de educación se envió para acá 10 millones. Entonces, para esta Secretaría de Infraestructura habrá un ingreso de 10 millones positivo. Pero para la Secretaría de Educación habrá un gasto de 10 millones, porque fue la plata que le envió a él. Entonces, cuando uno mira en el distrito al final 10 negativo y 10 positivo, pues allí se elimina. Entonces, esas operaciones institucionales es solamente para evidenciar el movimiento de los recursos, pero en últimas, cuando eso se netea, pues eso va a dar cero cuando uno mira ingresos y gastos. Y el último rubro, que son otros ingresos, que son ingresos que no son misionales. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ingresos financieros. Les voy a poner un ejemplo. Hablemos de un municipio. Los municipios por lo regular, los recursos los tienen en una fiducia. ¿Y por qué se busca una fiducia? Porque la fiducia, mientras tiene la plata, ellos hacen que la plata produzca más plata y eso es lo que se llama intereses. Entonces, por decir algo, producto de ese manejo de las fiducias, los ingresos, los rendimientos, yo tenía aquí 1 billón de pesos, por decir algo, y ese billón de pesos me generó a mí 20.000 millones de rendimientos. Pues esos 20.000 millones van acá en otros ingresos porque el objeto misional del municipio no es un banco. El objeto misional del municipio no es generar rendimientos. Por ello, todo lo que va en otros ingresos son cosas o recursos que le llegan a la entidad que no son misionales. Voy a poner un ejemplo que no sea el municipio. Vamos a suponer que es en Cali. Pues la misión de en Cali es vender bienes y servicios.
Pero en Cali también tiene unos recursos que mientras los utiliza, entonces en Cali lo que hace es que abre CDTs. Porque en Cali, por decir algo, le llegó o tiene una plata acá en febrero y realmente tiene un proyecto y ese proyecto lo va a pagar en noviembre, pues él para qué se va a quedar en la caja con, voy a decir una bobada, con 10.000 millones. ¿Para qué me voy a quedar con eso en la caja si eso no genera rendimiento? Entonces lo que hago es que abro un CDT hasta octubre para hacer de que esa plata genere más plata y en octubre pues tengo la plata para la obra y adicionalmente eso me generó unos rendimientos. Entonces estos rendimientos que me generó vienen a otros ingresos. ¿Por qué? Porque la función de Encali no es generar renta, no es generar esos intereses, no es un banco. La función de Encali es tener bienes y servicios. Entonces, en otros ingresos van unas entradas de dinero que no tienen nada que ver con la misión. Otro ejemplo, Encali tiene unas acciones en EPSA, es propietaria de una parte de EPSA, que ahora ya no se llama EPSA, sino que es Celsia. Entonces, en Cali es propietaria, creo que es como el 15% de Celsia. Esto gracias a que en Cali tiene unas acciones. Y los rendimientos que dan esas acciones son cerca de 40.000 millones al año. Pero es que la función de Encali no es tener acciones, es vender bienes y servicios. Claro, es una buena estrategia en Cali porque pues Celsia tiene que ver con la energía y lo que uno llama en planeación estratégica es un negocio relacionado. Entonces estos rendimientos vienen acá, a otros ingresos, que son recursos que llegan a la entidad por conceptos diferentes a la misión del negocio. ¿Queda claro? ¿Preguntas con esto? Entonces, profe, no, ejemplos. que Sí. quería como de que también se tiene el 15%, como originalmente se decía, pues era lo mismo a lo que hubo la extinción, pues quedó, inclusive la gobernación creo que tiene el otro 10%, Ok. de ese que es público todavía de la EPS, por Ujú. Celtia. Perfecto. Entonces, ejemplos de otros ingresos son los rendimientos financieros. ¿Qué otra cosa hay? Diferencia en cambio. Diferencia en cambio. Voy a explicar esto. Vamos a poner voy a poner el caso con Encali. Encali tiene un crédito, pero lo tiene fuera de Colombia. Entonces, en Cali, hagámoslo fácil, hagamos de que en Cali se endeudó en $1.000. Se endeudó en $1.000. Cuando en Cali se endeudó en los $1.000, un dólar valía 500 pesos. Vamos a hacer una cosa. Un dólar valía 500 pesos. Si yo quiero expresar estos $1.000 en pesos, ¿cuánto fue la deuda? Si eran 1.000, me prestaron 500.000, $1.000 y cada dólar vale 500, 500.000, profe. 500.000, ¿cierto? Pero resulta que pasó el tiempo y el dólar ya no está en 500, sino que el dólar bajó a 200, vamos a decir algo, bajó a 200. Entonces yo ya antes debía 500.000. Si el dólar bajó a 200, ¿cuánto debo? $200.000, profe. 200.000, ¿cierto? Entonces aparentemente yo ¿cuánto me he ganado ahí? $300.000, ¿cierto?
Claro, pero esto es un efecto solo de papel, pero yo tengo que registrarlo. Ahora, vamos a suponer que no fue una deuda, sino que en Cali hizo una inversión de $1.000. Vamos a hacerlo al contrario. En Cali hizo una inversión en el año 2020. Hizo una inversión en el año 20. Hizo una inversión en el año 20 y que él se iba a ganar un 10% por un año. En ese momento, en el 2020, el dólar estaba a 500. Llegó el año 2021. Entonces de la inversión le van a devolver sus $1.000 más la ganancia que fue el 10%. ¿Cuánto sería? $100, profe. Serían $100. Es decir, pero hay un lío y es de que estos $1.000 que valían 500.000 por allá, es decir, medidos al año 2020, y esta ganancia serían 100.000, 50.000, ¿no? 50.000, profe. Serían 50.000. Entonces él recibiría 550.000. Está lo que invirtió más lo que se ganó, los 50.000. Pero resulta que cuando vamos al año 2021, ya el dólar no está a 500, sino que el dólar subió a 1.000. O sea que ya cuando le devuelven, ya no le devuelven 500.000, sino que le devuelven 1.000.000, ¿cierto? De capital. Y esta ganancia ya no serían 50.000, sino que sería un 100.000. Entonces, mire lo que pasó aquí. Cuando él trae la plata a Colombia, ya no son 550.000, sino que es 1.100.000. Entonces, hay un porcentaje de esta rentabilidad del 1.100.000 que es producto del interés que él se ganó, ¿cierto? Y eso iría acá. Pero hay otro porcentaje que él se ganó y es porque el dólar estaba a 500 y cuando él trajo la plata el dólar pasó a 1.000, él se ganó ahí 500.000. Entonces ese porcentaje porque cambió la tasa de cambio está acá. Él ganó por las dos puntas. Uno porque se ganó el porcentaje de rentabilidad y también se lo ganó porque el dólar subió de precio. Entonces tuvo los dos efectos. A eso se refiere. Obviamente esa tasa de cambio en otros ingresos es muy buena cuando el dólar sube, pero es muy mala cuando el dólar baja, cuando estoy hablando de inversiones. Y el otro concepto es otros ingresos diversos, que ni es porque cambió la tasa de cambio, que ni es porque son ingresos financieros. Voy a dar un ejemplo. La gobernación del Valle hizo una reposición de camiones, llegaron unos camiones nuevos y él tiene un poco de camiones allá viejitos, que están casi que inservibles ya, por eso los cambiaron. Entonces, la gobernación tiene por allá en su almacén, tiene 10 camiones que ya pues están obsoletos. Sin embargo, él no puede quedarse con eso en el inventario, entonces utiliza un esquema de remate. ¿Quién es que hace esos esquemas de remates? Que dicen que el esquema del martillo. El martillo. El Banco Popular. Ah, el Banco Popular, ¿cierto? Entonces él va y remata eso como chatarra a través del Banco Popular. Profe, pero la gobernación ya no tiene camiones, o yo le aclaro, esa competencia ya no es de la gobernación. Bueno, entonces vamos a suponer que es una entidad en la dimensión desconocida que tenía unos camiones que ya no usa. Entonces los lleva al Banco Popular
y lo rematan por chatarra y entonces le entran 50 millones a la entidad. ¿Esos 50 millones fueron por rendimiento financiero? No, No. ¿Fue porque subió o bajó el dólar? No. no. Entonces son otros ingresos diversos. Entonces, lo que no aplique ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá, va a esta olla. Ingresos diversos. Pero es raro que pasen los ingresos diversos, ¿no, profe? Porque No, esos no. son los gastos diversos. Ah, bueno. No, pero a veces los hay. Por ejemplo, cuando se gana un pleito judicial y entra una plata, eso entra por acá. Listo. Y ese es más o menos el esquema de lo que tienen que ver los ingresos. Quisiera saber si hay preguntas, interrogantes. Bueno, ¿cuál va a ser la dinámica para la siguiente sesión? A usted le va a quedar de tarea meterse a las notas de la entidad que usted escogió. Voy a hacer el símil de lo que ustedes deben hacer. Denme un segundo. La ciudad de Cali, ¿dónde estás? Entonces, por equipos, aquí estoy en el de la ciudad de Cali. Y entonces aquí tengo los ingresos. Mire que están los ingresos que vimos. Los fiscales por venta de bienes, por venta de servicios, por transferencias y operaciones interinstitucionales. En algunas entidades, aquí me faltaría otros ingresos, pues usualmente esos otros ingresos están al final. Véalo acá, otros ingresos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, evalúen del total de ingresos cuánto pesan las transferencias. Mire que en el caso de Cali aquí tenemos la total de los ingresos es 4,8 billones y las transferencias son 2,1, es decir, pesan casi como el 45%. Y se van a las notas. Mire que es casi en todas las